El sol de Arizona, un disco incandescente en el cénit, arrojaba su furia sobre el asfalto de la carretera desierta que serpenteaba a través del corazón reseco del estado. No era un calor común, era una opresión física, un peso tangible que aplastaba el paisaje y lo reducía a un espejismo vibrante. La temperatura había escalado hasta los 43 grados Celsius y el aire mismo parecía hervir, formando ondas invisibles que deformaban la línea lejana del horizonte. En el epicentro de esa desolación implacable, un anciano de 75 años, Lorenzo Vargas, se encontraba atado a un poste de madera astillada, un vestigio de la red telefónica que el tiempo y la inclemencia habían carcomido. Vestido únicamente con una camiseta sin mangas que alguna vez fue blanca, ahora manchada de sudor y polvo, luchaba una batalla silenciosa por aferrarse a la conciencia. Sus brazos, un mapa de venas hinchadas sobre una piel curtida y arrugada por casi 8 décadas de existencia, estaban brutalmente sujetos con sogas gruesas y ásperas que le mordían la carne, estrangulando la circulación y enviando punzadas de dolor a través de sus extremidades. Un torrente de sudor le empapaba el rostro, surcando las profundas arrugas de su frente y mezclándose con las lágrimas mudas que escapaban de sus ojos mientras observaba cómo un sedán de color negro se convertía en un punto cada vez más pequeño, dejando tras de sí una estela de polvo rojizo que flotaba en el aire inmóvil. En el interior de aquel vehículo, que se desvanecía en la distancia, viajaban las 3 personas que constituían su universo, sus propios hijos. Eran los mismos niños a los que había criado con un amor incondicional, un sacrificio sin límites y una devoción que había definido cada día de su vida. Eran aquellos a quienes les había entregado todo lo que era y todo lo que tenía. Y en ese instante, lo estaban abandonando, amarrado como un animal desvalido, confiando en que el desierto completara la tarea que ellos no se atrevían a ejecutar. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir en las horas venideras desafiaría toda lógica y alteraría el curso de sus vidas de una forma que ninguno de ellos podría haber anticipado. La saga de Lorenzo Vargas había comenzado 75 años antes, en un minúsculo pueblo en el corazón de Sonora, México. Su cuna fue un hogar humilde, uno de esos lugares donde el dinero era un visitante esquivo, pero el amor era el pan de cada día. Su padre, don Ricardo, era un hombre de campo cuya jornada comenzaba antes del alba y terminaba mucho después del ocaso. Su madre, doña Isabel, era el alma de la casa, una mujer que criaba a sus 6 vástagos con esa mezcla única de ternura y fortaleza de acero que parece ser un don de las madres mexicanas. Lorenzo, el tercero en la línea de hermanos, absorbió desde su más tierna infancia 2 lecciones fundamentales. El valor incalculable del trabajo honesto y la sacralidad del vínculo familiar. El punto de inflexión en la vida del joven Lorenzo llegó con una brutalidad inesperada cuando apenas contaba 12 primaveras. Su padre, don Ricardo, el pilar de su mundo, cayó enfermo. Una neumonía que se complicó con rapidez, mal gestionada por los limitados recursos médicos del pueblo, se lo llevó en un torbellino de pocas semanas. Lorenzo guardaba en su memoria con una claridad dolorosa aquella mañana gélida de noviembre. Recordaba el aliento entrecortado de su padre, la voz convertida en un susurro fatigado, llamándolo a su lado del lecho. Sintió la mano callosa de su padre aferrar la suya y escuchó las palabras que se convertirían en el credo de su vida: «Hijo mío, te encargo a tu madre y a tus hermanos. Conviértete en un hombre de bien. Nunca olvides que la familia es el tesoro más grande que tenemos en este mundo. Sin ella, no somos más que polvo». Esas palabras no fueron meramente escuchadas, se soldaron a fuego en el alma de Lorenzo. A partir de ese preciso instante, siendo todavía un niño que por derecho debía estar inmerso en juegos y estudios, asumió el manto de hombre de la casa. Se entregó a cualquier labor que se presentara, ayudaba en las faenas del campo, limpiaba los establos de los vecinos, acarreaba bultos de mercancía en el bullicioso mercado del pueblo. Cada peso que ganaba con el sudor de su frente era una pequeña victoria, una contribución para que su madre pudiera poner comida en la mesa y para que sus hermanos menores tuvieran la oportunidad de asistir a la escuela que él había tenido que abandonar. Los años se deslizaron, marcados por la austeridad y el esfuerzo, pero siempre envueltos en el calor irreemplazable del afecto familiar.
Lorenzo observaba a su madre en su lucha diaria, cocinando milagros con pocos ingredientes, lavando ropa ajena hasta que sus manos se agrietaban, remendando las prendas gastadas una y otra vez para prolongar su existencia. Veía el cansancio grabado en su rostro cada noche, pero también la sonrisa inquebrantable que le ofrecía al mundo cada mañana, una fuente de inspiración para enfrentar una nueva jornada. Fue esa fortaleza materna la que forjó el carácter de Lorenzo, enseñándole que el amor más puro no se expresa con palabras vacías, sino con el lenguaje silencioso de las acciones. A la edad de 23 años, el destino puso en su camino a Sofía, una joven de belleza serena, con ojos del color de la miel y una cabellera tan negra como la noche sin luna. Ella trabajaba en una modesta tienda de telas, llevando una existencia sombría bajo el techo de una tía que la veía más como una sirvienta que como una pariente. El momento en que Lorenzo la vio por primera vez, sintió una sacudida en el pecho, una detención súbita de su mundo. No fue solo su apariencia lo que lo cautivó, sino la luz resiliente que emanaba de su mirada, un brillo que persistía a pesar de la opacidad de su vida. Empezó a frecuentar la tienda con pretextos cada vez más transparentes, comprando carretes de hilo y botones que su madre no necesitaba, todo por el simple placer de intercambiar unas palabras con ella. Sofía, inicialmente reservada y tímida, fue abriendo gradualmente su corazón a aquel hombre de estatura imponente, manos curtidas por el trabajo y una sonrisa genuina que la trataba con un respeto que jamás había conocido. Su noviazgo se tejió a lo largo de 2 años, una sucesión de encuentros discretos, de paseos al atardecer por las calles empedradas del pueblo, de conversaciones que se extendían hasta que la noche caía, en las que compartían sus sueños más profundos y sus esperanzas más anheladas. Lorenzo le confió su plan, su gran ambición. Cruzar la frontera hacia los Estados Unidos en busca de un porvenir mejor, de la oportunidad de construir una vida donde pudieran formar una familia libre de las carencias que ambos habían padecido. Sofía lo escuchaba con los ojos iluminados, visualizando ese futuro a su lado. Se unieron en matrimonio en una ceremonia austera en la vieja iglesia del pueblo. No hubo una gran celebración, ni regalos suntuosos, solo la promesa de un amor verdadero y el compromiso sincero de 2 almas. La madre de Lorenzo lloró de pura felicidad al ver a su hijo iniciar su propio hogar y recibió a Sofía con el abrazo cálido que se reserva para una hija. Cuídense siempre el uno al otro, les aconsejó esa tarde, porque el amor auténtico no es el que brilla en los días de sol, sino el que se mantiene firme y fuerte durante las tormentas. 6 meses después de su boda, Lorenzo tomó la decisión más desgarradora de su vida hasta ese momento. Dejaría todo atrás para cruzar a los Estados Unidos. El plan era arduo pero claro, encontrar trabajo, establecerse, y en cuanto tuviera un lugar seguro y un empleo estable, enviaría a buscar a Sofía. La despedida en la polvorienta estación de autobuses fue un desgarro. Sofía se aferraba a él, con el rostro bañado en lágrimas, mientras Lorenzo le acariciaba el cabello, repitiéndole una y otra vez su promesa de volver por ella. El viaje fue una odisea de peligro y resistencia. Atravesó el desierto de Sonora junto a una veintena de otros migrantes, todos a merced de un coyote que les había despojado de sus ahorros. Avanzaron durante 3 noches interminables bajo un manto de estrellas, escondiéndose durante el día del sol castigador en cualquier sombra que pudieran encontrar. El calor era un enemigo infernal y el agua, un tesoro que se agotaba. 2 miembros del grupo sucumbieron en el camino. Lorenzo jamás olvidaría sus rostros ni el sonido agónico de sus últimas bocanadas de aire en la inmensidad de aquel desierto despiadado. Pero él logró sobrevivir. Llegó a Phoenix, Arizona, cubierto de tierra, consumido por el hambre y el terror, pero con su determinación ardiendo intacta. Los primeros meses fueron una prueba de supervivencia extrema. Vivió en un garaje abandonado junto a otros 5 trabajadores indocumentados. Dormían sobre colchones viejos y sucios esparcidos por el suelo de hormigón, compartían la escasa comida que sus exiguos salarios permitían y vivían bajo la sombra constante del miedo a la deportación. Lorenzo encontró trabajo en el sector de la construcción. El inglés era una barrera, pero sus manos hablaban un lenguaje universal de esfuerzo y dedicación. Era el primero en llegar a la obra y el último en marcharse. Cargaba los materiales más pesados sin una queja,
trabajaba bajo el sol abrasador con una resistencia que asombraba a los demás. Aprendía observando, imitando, perfeccionando. Los capataces no tardaron en notar su incomparable ética de trabajo y comenzaron a asignarle más horas, proyectos de mayor responsabilidad. Cada dólar ganado era dividido meticulosamente en su mente en 3 porciones. Una para subsistir, otra para enviar a Sofía en México, y la tercera para el fondo sagrado que un día la traería a su lado. Su vida era un ejercicio de frugalidad absoluta. Comía lo indispensable, se negaba cualquier tipo de lujo, por pequeño que fuera, y caminaba distancias enormes para ahorrarse el coste del transporte. Su único bálsamo, su única alegría, eran las llamadas semanales que le hacía a Sofía desde una cabina telefónica pública. Escuchar su voz, aunque fuera distorsionada y lejana, era el combustible que necesitaba para seguir adelante. Transcurrieron 2 largos años antes de que Lorenzo pudiera finalmente hacer realidad su promesa. 2 años de labor extenuante, de una soledad que a menudo se sentía como un abismo, de una nostalgia que le carcomía el alma. Pero lo había logrado. Había ahorrado el dinero necesario y había establecido los contactos precisos para traer a Sofía de una manera segura. El día de su reencuentro en la estación de autobuses de Phoenix se grabó en sus memorias como uno de los más felices de sus vidas. Sofía había perdido peso y Lorenzo lucía más canas de las que correspondían a sus 25 años, pero el amor que se profesaban no solo había resistido la prueba de la distancia, sino que había emergido más fuerte y profundo. Se fundieron en un abrazo que pareció durar una eternidad, llorando de felicidad, susurrándose palabras de amor y de inmenso alivio. Iniciaron su vida en común en un minúsculo apartamento de una sola habitación en uno de los barrios más modestos de Phoenix. Era poco, pero era su reino. Sofía encontró trabajo limpiando casas y, juntos, ahorraban cada centavo con una disciplina férrea. Su gran sueño era comprar una casa propia algún día, tener hijos y construir la vida que habían idealizado durante aquellos paseos al atardecer en su lejano pueblo natal. Los hijos no tardaron en llegar. Primero nació Mateo, un bebé robusto con unos pulmones potentes que inundó su pequeño apartamento de llantos y risas. Lorenzo lloró de una emoción abrumadora al sostenerlo en brazos por primera vez, maravillado ante el milagro de vida que él y Sofía habían creado. 2 años más tarde llegó Isabella, una niña de ojos enormes y un temperamento apacible que desde muy pequeña demostró una inteligencia excepcional. 4 años después nació Daniel, el Benjamín, un torbellino de energía que mantenía a sus padres en un estado de alerta constante. La vida con 3 hijos era un desafío diario. El apartamento de una habitación se había vuelto asfixiante, por lo que Lorenzo aceptó un segundo empleo para poder permitirse un lugar más espacioso. De día, trabajaba en la construcción, por las noches, limpiaba oficinas codo a codo con Sofía. Apenas dormían 4 o 5 horas por noche, pero ver a sus hijos crecer sanos, felices y rodeados de amor hacía que cada sacrificio, cada gota de sudor, valiera la pena. Lorenzo era un padre extraordinariamente presente, a pesar de sus agotadoras jornadas laborales. Al llegar a casa, sin importar cuán exhausto se sintiera, siempre encontraba tiempo y energía para sus hijos. Les ayudaba con sus deberes escolares, jugaba con ellos en el pequeño patio del complejo de apartamentos y les narraba historias de su infancia en México, asegurándose de que nunca olvidaran sus raíces. Los fines de semana, mientras otros descansaban, Lorenzo llevaba a su prole al parque, les enseñaba a jugar al fútbol, a montar en bicicleta y, sobre todo, a ser buenas personas. Nunca olviden que el valor de una persona no se encuentra en su cartera, sino en su corazón, les decía a menudo, mientras Mateo, Isabella y Daniel lo escuchaban con una atención reverencial. Traten siempre a los demás con respeto, trabajen con honradez y jamás, bajo ninguna circunstancia, le den la espalda a su familia. Sofía era el corazón palpitante del hogar. Con ingredientes económicos, creaba comidas deliciosas, transformando el arroz, los frijoles y las tortillas en verdaderos festines que sus hijos atesorarían en su memoria para siempre. Cosía la ropa cuando se rasgaba, reparaba los juguetes rotos y llenaba cada rincón de su modesta vivienda con una calidez y un amor inmensurables.
Por las noches, cuando ella y Lorenzo finalmente se dejaban caer en la cama, rendidos por el cansancio, se tomaban de la mano en la oscuridad y se susurraban palabras de aliento. Lo estamos consiguiendo, decía Sofía con una sonrisa en la voz. Nuestros hijos van a tener una vida mucho mejor que la nuestra. Los años continuaron su marcha y Lorenzo siguió trabajando sin descanso. Su cuerpo empezaba a resentir el castigo de décadas de esfuerzo físico. Las rodillas le dolían con cada paso, un recordatorio constante del peso que había cargado. La espalda se quejaba con un dolor sordo al final de cada jornada, y sus manos, permanentemente ásperas y cubiertas de cicatrices, eran el testimonio de su vida de trabajo manual. Pero jamás se quejó. Cada dolor era un pequeño tributo que pagaba gustoso por el bienestar de su familia. Cuando Mateo cumplió 18 años y se graduó de la preparatoria, Lorenzo sintió que el orgullo le iba a estallar en el pecho. Su primogénito, el primero de la familia en completar la educación secundaria, había sido aceptado en la universidad estatal. No disponían del dinero para cubrir la matrícula completa, pero Lorenzo se encargó de que eso no fuera un impedimento. Aceptó un tercer trabajo los fines de semana, lavar platos en un restaurante. Aunque Mateo también trabajaba a tiempo parcial y había obtenido algunas becas, Lorenzo quería garantizar que su hijo pudiera enfocarse plenamente en sus estudios. Papá, esto es demasiado, le decía Mateo, angustiado, al ver a su padre llegar a casa después de la medianoche, tambaleándose de puro agotamiento. ¿Por qué no me tomo un año libre? Podría trabajar más, ahorrar. Ni se te ocurra, respondía Lorenzo con una firmeza teñida de amor. La educación es tu pasaporte a un futuro mejor. Yo todavía puedo trabajar. Tú dedícate a estudiar y conviértete en el hombre exitoso que sé que puedes ser. Isabella siguió el ejemplo de su hermano mayor. Poseía un talento natural para las matemáticas y las ciencias y soñaba con convertirse en enfermera. Lorenzo y Sofía hicieron malabares con sus finanzas para poder mantener a 2 hijos en la universidad al mismo tiempo. Redujeron sus propias porciones de comida para que a sus hijos no les faltara de nada. Vistieron la misma ropa año tras año para que sus hijos pudieran tener lo necesario para sus estudios. Su apartamento nunca vio una mano de pintura, jamás tuvieron un automóvil nuevo, nunca se tomaron unas vacaciones. Cada centavo que ganaban se destinaba a la educación y el futuro de sus hijos. Daniel, el más joven, demostró tener inquietudes diferentes a las de sus hermanos. Era inteligente, pero los estudios académicos no captaban su interés. Su verdadera pasión era el arte, en particular la pintura. Lorenzo no entendía mucho de arte, pero cuando contemplaba los lienzos que su hijo creaba, sentía una emoción profunda. Había belleza y sentimiento en aquellas pinceladas, y eso era todo lo que necesitaba saber. Cuando Daniel anunció su deseo de asistir a una prestigiosa escuela de arte en California, Lorenzo y Sofía intercambiaron una mirada de preocupación. Era, con diferencia, la opción más costosa, y ellos ya estaban operando al límite de su capacidad económica. Pero vieron la pasión arder en los ojos de su hijo menor, una chispa que no podían ni querían extinguir, y tomaron la decisión de encontrar la manera de apoyarlo. Lorenzo, que para entonces ya tenía 62 años, consiguió un cuarto trabajo. Los fines de semana, después de su turno en el restaurante, se dirigía a un estacionamiento para trabajar como guardia de seguridad durante las gélidas horas de la madrugada. Apenas dormía 2 o 3 horas por noche. Su cuerpo era un clamor constante de dolor, pero cada vez que la idea de rendirse asaltaba su mente, recordaba las palabras de su padre en su lecho de muerte: cuida de tu familia. Sofía observaba el deterioro de su esposo con el corazón encogido. Lorenzo, por favor, tu salud, le suplicaba. Los muchachos ya son adultos, pueden trabajar más. Nosotros podemos empezar a descansar. Pronto, mi amor, pronto, prometía Lorenzo, besándole la frente. Cuando terminen sus estudios, entonces podremos descansar. Ahora es cuando más nos necesitan. Lo que Lorenzo y Sofía no percibían en toda su magnitud era que sus hijos, ahora jóvenes adultos inmersos en sus propias vidas y ambiciones, habían comenzado a verlos a través de un lente diferente.
La vida universitaria y sus nuevos círculos sociales estaban alterando su perspectiva. Mateo, que estudiaba administración de empresas, había empezado a sentir una punzada de vergüenza por el trabajo manual de su padre. Cuando sus compañeros de clase, hijos de empresarios y profesionales, le preguntaban por su familia, él respondía con historias vagas, evitando siempre entrar en detalles. Isabella, rodeada de compañeros cuyas familias poseían recursos y dinero, comenzó a hacer comparaciones inevitables. Veía cómo otras familias disfrutaban de vacaciones exóticas, regalaban coches nuevos a sus hijos y vestían ropa de diseñador. Cuando visitaba el modesto apartamento de sus padres, sentía una mezcla confusa de amor y resentimiento, amor por el sacrificio que habían hecho, pero resentimiento por todo lo que ella sentía que le había sido negado. Daniel, inmerso en el ambiente liberal y progresista de su escuela de arte en California, había adoptado nuevas ideas sobre la familia y las obligaciones filiales. Sus profesores y amigos hablaban sin cesar de vivir tu propia verdad, de no permitir que otros te impongan límites, de liberarse de las expectativas tóxicas. Empezó a percibir las frecuentes llamadas de sus padres como intrusiones y sus preocupaciones como un intento de control. Los tres hermanos continuaban aceptando el apoyo económico de sus padres sin dudarlo, pero la reciprocidad emocional se había ido desvaneciendo. Las visitas se hicieron más esporádicas, las llamadas telefónicas más breves y las excusas para su ausencia, más elaboradas. Lorenzo y Sofía, por supuesto, lo notaban. ¿Cómo no hacerlo? Pero se consolaban a sí mismos yéndose que era una fase normal, que los jóvenes necesitaban su propio espacio, que una vez que finalizaran sus estudios y se establecieran en sus carreras, todo volvería a ser como antes. Finalmente, después de años de un sacrificio casi sobrehumano, los tres hijos se graduaron. Mateo obtuvo su título y consiguió un empleo muy bien pagado en una prestigiosa firma de consultoría. Isabella se convirtió en enfermera registrada y comenzó a trabajar en un hospital de renombre con un salario excelente. Daniel logró vender varias de sus pinturas en una galería de Los Ángeles y su nombre comenzaba a sonar en el competitivo mundo del arte. Lorenzo tenía 68 años cuando su hijo menor se graduó. Su cuerpo estaba devastado por décadas de trabajo implacable. El peaje de su sacrificio estaba inscrito con fuego en su propia estructura ósea. Había desarrollado una artritis devastadora que le anquilosaba las articulaciones de las manos y las rodillas, transformando los dedos que habían levantado mundos en garras doloridas que luchaban contra la simple tarea de abrocharse una camisa. Su espalda, que durante tanto tiempo fue un pilar de fortaleza, se había rendido a una curvatura permanente, un arco de agotamiento perpetuo. Sufría de una diabetes tipo 2 que había avanzado sin control, una consecuencia directa de no haber tenido nunca el tiempo ni los recursos para atender su propia salud. A pesar de todo, una profunda sensación de felicidad lo embargaba. Sus tres hijos habían conquistado las cimas que para él siempre fueron inalcanzables. Poseían una educación superior, carreras prometedoras y un futuro que se extendía brillante y lleno de posibilidades ante ellos. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dolor punzante, había encontrado su justificación. Ahora, por fin, podremos descansar, le susurró a Sofía en la penumbra de la económica habitación de hotel que habían alquilado para asistir a la ceremonia de graduación de Daniel en California. La abrazó con una ternura que el tiempo no había mermado. Lo hemos conseguido, mi amor. Nuestros hijos ya están encaminados. Quizás podamos reducir nuestras horas de trabajo, ocuparnos de nuestra salud, tal vez incluso hacer ese pequeño viaje que siempre soñamos. Sofía le devolvió la sonrisa, pero una sombra de inquietud persistía en el fondo de su mirada color miel. Ojalá los muchachos encuentren más tiempo para visitarnos ahora que han terminado sus estudios, dijo en voz baja, casi para sí misma. Los extraño tanto, Lorenzo. Él la apretó con más fuerza, rebosante de una confianza inquebrantable. Claro que lo harán, aseguró. Ya verás que ahora que tienen más libertad, estarán mucho más presentes. Sin embargo, la realidad que se desplegó fue una cruel antítesis de su esperanza. Mateo contrajo matrimonio con una mujer llamada Jennifer,
vástago de una familia adinerada que observaba a los padres de su esposo con un mal disimulado desdén, como si fueran una anomalía social. La boda fue un evento suntuoso y elegante al que Lorenzo y Sofía fueron invitados casi como una concesión de último momento. Los ubicaron en una mesa relegada al fondo del salón, ataviados con sus mejores ropas, las cuales, a pesar de sus esfuerzos, desentonaban visiblemente entre los trajes de diseñador y los vestidos de alta costura que desfilaban a su alrededor. Lorenzo observó con un nudo en la garganta cómo su hijo evitaba activamente presentarlos a sus nuevos suegros, y como Jennifer apenas les dedicó un saludo forzado durante toda la velada. Isabella, por su parte, se casó con un médico llamado Thomas, miembro de una estirpe de profesionales de la salud que se remontaba a 3 generaciones. Thomas se mostraba cortés con Lorenzo y Sofía, pero su amabilidad era superficial, una barrera de formalidad que nunca se resquebrajaba. Les hacía preguntas genéricas sobre su bienestar, pero jamás demostró un interés auténtico por sus vidas, sus historias o sus sentimientos. Isabella comenzó a espaciar sus visitas de manera aún más pronunciada, escudándose en las exigencias de su trabajo en el hospital y las responsabilidades de su nueva vida matrimonial. Daniel se estableció de forma permanente en California, donde su carrera como artista despegaba con un impulso formidable. Llamaba de vez en cuando, pero sus conversaciones eran siempre breves, teñidas de una prisa palpable. Estoy en medio de la preparación de una exhibición, se excusaba. Estoy trabajando en una nueva colección, necesito una concentración total en mi arte. Lorenzo lo escuchaba con un orgullo inmenso, pero también con una tristeza creciente que se esforzaba por ocultar tras una fachada de apoyo incondicional. Los meses se convirtieron en un año, y luego en otro. Las visitas de sus hijos se volvieron acontecimientos tan raros como una lluvia en el desierto. Los cumpleaños de Lorenzo y Sofía comenzaron a celebrarse en la intimidad de su hogar, a veces con la única compañía de algunos amigos del vecindario. Las Navidades se transformaron en rituales melancólicos. Decoraban un pequeño árbol y cocinaban una cantidad de comida que 2 personas jamás podrían consumir, aferrados a la vana esperanza de que alguno de sus hijos apareciera por sorpresa en la puerta. Nunca lo hicieron. Lorenzo intentaba con todas sus fuerzas mantener vivo el vínculo. Llamaba a sus hijos religiosamente cada semana, pero sus llamadas eran desviadas con frecuencia al buzón de voz. Cuando por fin lograba que le respondieran, las conversaciones eran tensas, apresuradas, casi un trámite. Papá, estoy en medio de una reunión importante. Papá, no puedo hablar en este momento. Papá, te llamo más tarde. Ese más tarde rara vez se materializaba. Por las noches, Sofía lloraba en silencio. ¿En qué nos equivocamos, Lorenzo?, le preguntaba en la oscuridad de su habitación, con la voz rota. Les dimos absolutamente todo. Todo lo que teníamos. ¿Por qué nos han borrado de sus vidas? Lorenzo no tenía respuestas, solo las mismas preguntas que lo atormentaban. Repasaba mentalmente cada decisión, cada sacrificio, cada palabra de aliento, buscando el punto de inflexión, el error fatal que había torcido el rumbo de su familia. Pero no podía encontrarlo. Él y Sofía habían amado a sus hijos con una entrega total, los habían apoyado sin reservas, les habían entregado, literalmente, su propia vida. La situación dio un giro trágico cuando la salud de Sofía comenzó a flaquear. Empezó con síntomas que al principio parecían triviales, un cansancio extremo que el sueño no reparaba, una pérdida gradual del apetito, dolores difusos que migraban por su cuerpo. Lorenzo, alarmado, insistió en que viera a un médico, a pesar de que carecían de un seguro médico adecuado y cada consulta representaba un golpe significativo para sus finanzas. El diagnóstico fue una sentencia devastadora. Cáncer de ovario en una etapa avanzada. El mundo de Lorenzo se hizo añicos. Su Sofía, su compañera de medio siglo, el ancla de su existencia, estaba gravemente enferma. Los médicos recomendaron un tratamiento de quimioterapia agresivo, pero el coste era una cifra astronómica, inalcanzable. Con el corazón hecho pedazos y la voz quebrada por las lágrimas, Lorenzo llamó a sus 3 hijos. Su madre está muy enferma, les dijo, luchando por mantener la compostura. Necesita un tratamiento urgente.
Es increíblemente caro. Yo haré todo lo que esté a mi alcance, pero necesito su ayuda. Las respuestas que recibió fueron 3 puñales que le atravesaron el alma. Mateo le informó que él y Jennifer acababan de comprar una casa nueva y que sus finanzas estaban comprometidas hasta el último centavo, imposibilitando cualquier gasto adicional. Isabella le explicó que ella y Thomas estaban ahorrando para un viaje a Europa que llevaban meses planeando y que no podían cancelarlo bajo ninguna circunstancia. Daniel le dijo que toda su liquidez estaba invertida en los materiales y la promoción de su próxima exhibición de arte. Pero, es su madre, suplicó Lorenzo, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Está enferma. Los necesita. Papá, comprendemos que es una situación difícil, respondió Mateo con una paciencia que sonaba a condescendencia. Pero nosotros también tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. Ya no somos niños. Tú y mamá tienen que encontrar la manera de gestionar esto. Lorenzo vendió todo lo que poseían de valor. Las herramientas de trabajo que había acumulado a lo largo de décadas de sudor, la pequeña colección de joyas que Sofía había heredado de su madre, su viejo y fiel automóvil. Pidió dinero prestado a amigos, a vecinos, a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar su súplica. Desesperado, recurrió a un prestamista usurario, aceptando un préstamo con intereses abusivos que lo encadenarían de por vida. Todo para pagar el tratamiento de Sofía. Durante los siguientes 8 meses, Lorenzo se convirtió en el guardián de Sofía, cuidándola con una devoción absoluta. La llevaba a cada una de sus citas de quimioterapia, sosteniéndole la mano mientras el veneno que prometía curación invadía sus venas. Le preparaba caldos nutritivos con un amor infinito cuando las náuseas le impedían tolerar alimentos sólidos. La aseaba con delicadeza cuando ella estaba demasiado débil para moverse. Le leía en voz alta durante las largas noches de insomnio, y le susurraba palabras de amor y esperanza cuando ella se derrumbaba por el dolor y el miedo. Pídeles que vengan a verme, le rogaba Sofía en sus momentos de lucidez. Quiero ver a mis hijos una última vez, por favor, Lorenzo. Él llamaba, rogaba, prácticamente suplicaba. Mateo apareció una vez. Se quedó 20 minutos, visiblemente incómodo ante la fragilidad de su madre, y se marchó con la vaga promesa de volver pronto. Nunca lo hizo. Isabella envió un ramo de flores con una tarjeta genérica. Daniel aseguró que tomaría el primer avión en cuanto encontrara un hueco en su apretada agenda. Una gélida mañana de febrero, Sofía exhaló su último aliento en los brazos de Lorenzo. Sus últimas palabras fueron un susurro: diles que los amo. Y diles que los perdono. Lorenzo lloró como nunca había llorado, aferrado al cuerpo sin vida de la única mujer a la que había amado, la compañera que había caminado a su lado durante 52 años de luchas y sueños. El funeral fue un evento breve y desolador. Sus 3 hijos asistieron, vestidos con una elegancia que contrastaba con la crudeza del momento. Permanecieron de pie junto a la tumba con expresiones apropiadamente sombrías, pero Lorenzo notó cómo consultaban sus teléfonos móviles de manera subrepticia. Tan pronto como la ceremonia concluyó, todos alegaron tener compromisos urgentes e ineludibles y se marcharon, dejando a su padre sumido en una soledad abrumadora. El apartamento, que una vez había rebosado de vida, risas y amor, se convirtió en un mausoleo silencioso, un santuario de recuerdos dolorosos. Cada objeto, cada rincón, le recordaba a Sofía. La cocina donde ella obraba sus milagros culinarios, la silla donde se sentaba a coser, la cama que habían compartido durante más de 5 décadas. El dolor era una presencia física, tan intensa que muchos días Lorenzo no encontraba la fuerza ni la razón para levantarse. Las deudas médicas se cernían sobre él como una losa. Los intereses del préstamo usurario se multiplicaban cada mes, creando una espiral de la que era imposible escapar. A sus 75 años, con el cuerpo destrozado y el alma hecha jirones, Lorenzo ya no podía trabajar como antes. Sus empleadores, que habían sido comprensivos durante la enfermedad de Sofía, ahora necesitaban a alguien que pudiera rendir al 100%. Lo despidieron con palabras amables pero firmes. Sin fuente de ingresos, Lorenzo comenzó a retrasarse en el pago del alquiler.
El administrador del edificio, un hombre sin escrúpulos, que había esperado con una paciencia calculada durante la enfermedad de Sofía, ahora exigía los pagos de forma inmediata y amenazante. Los avisos de desalojo no tardaron en llegar. Con el corazón en un puño y odiándose a sí mismo por tener que hacerlo, Lorenzo volvió a llamar a sus hijos. «Necesito ayuda», les dijo, la voz apenas un murmullo. «Debo 3 meses de alquiler. Si no pago antes del fin de semana, me echarán a la calle». Un silencio denso y prolongado se instaló al otro lado de la línea cuando llamó a Mateo. Finalmente, la voz de su primogénito rompió el silencio. «Papá, Jennifer y yo hemos estado conversando. Creemos que ha llegado el momento de que consideres otras opciones de vivienda». «¿Otras opciones?», preguntó Lorenzo, confundido. «¿A qué te refieres?». «Bueno, ya sabes, existen residencias para personas mayores, viviendas subsidiadas por el gobierno, ese tipo de lugares. Sitios donde pueden cuidar de ti y no tienes que preocuparte por el alquiler». «Un asilo», dijo Lorenzo, la palabra saliendo de sus labios como un veneno. «¿Quieres que me vaya a un asilo?». «No lo llames así, papá. Son comunidades de vida asistida. Mucha gente mayor vive en ellas y son muy felices». «¿Y por qué no puedo vivir con alguno de ustedes?», preguntó Lorenzo, aunque ya intuía la respuesta. «Tengo 3 hijos. Seguramente uno de ustedes tiene un espacio para su padre». Otro silencio, más largo y pesado que el anterior. «No es tan simple, papá. Nosotros tenemos nuestras propias familias, nuestras rutinas. No sería apropiado». Lorenzo colgó sin despedirse. Llamó a Isabella. La conversación fue un eco casi idéntico. Llamó a Daniel. Su hijo menor fue, al menos, más directo en su rechazo. «Papá, necesito mi espacio para poder crear. Tener a alguien más viviendo en mi loft interrumpiría por completo mi proceso creativo. Lo siento, pero es imposible». El día del desalojo llegó, inexorable. Lorenzo empacó las pocas pertenencias que le quedaban en 2 maletas gastadas, fotografías de su vida con Sofía, algunos documentos importantes, un puñado de ropa. Lanzó una última mirada al apartamento que había sido su hogar durante tantos años, el lugar donde había criado a sus hijos y amado a su esposa. Cerró la puerta con la sensación de estar clausurando el libro de su propia vida. Durante las semanas siguientes, Lorenzo vivió en su automóvil. El vehículo, viejo y destartalado, apenas funcionaba, pero al menos le ofrecía un techo. Cada noche estacionaba en un lugar diferente para no atraer la atención de la policía. Comía una vez al día en comedores de caridad y se aseaba en los baños públicos de los parques. La dignidad que había defendido con orgullo durante 75 años se desmoronaba día a día, pieza a pieza. Sus hijos no sabían nada de su situación. Lorenzo era demasiado orgulloso para confesarles que se había convertido en un sin techo. En las raras ocasiones en que lograban contactarlo, él mentía, asegurándoles que había encontrado un pequeño pero cómodo apartamento. Ya no quería su lástima, ya no quería nada de ellos. Pero las deudas del préstamo no habían desaparecido. Los prestamistas comenzaron a acosarlo, primero con amenazas veladas, luego con visitas intimidantes. Desesperado y aterrorizado, Lorenzo cometió el error de sincerarse con sus hijos sobre las amenazas. Mateo, Isabella y Daniel mantuvieron una conferencia telefónica. No invitaron a su padre. Abordaron el problema de papá como si fuera un asunto administrativo, un inconveniente que requería una solución eficiente. Las deudas eran considerables, y los prestamistas habían comenzado a contactarlos a ellos también, exigiéndoles que asumieran la responsabilidad del padre. «Esto es ridículo», sentenció Jennifer, la esposa de Mateo, que había insistido en participar en la llamada. «No es nuestra responsabilidad pagar por sus desastrosas decisiones financieras». «Técnicamente, tienen base para perseguirnos», explicó Thomas, el esposo de Isabella, con su habitual tono clínico. «En muchos estados, los hijos pueden ser considerados responsables de las deudas de sus padres bajo ciertas circunstancias». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Daniel, frustrado.
No puedo permitir que este escándalo arruine mi carrera justo cuando está despegando. Fue Jennifer quien planteó la idea inicial. Necesitamos cortar toda relación con él. Si no tiene forma de contactarnos, no pueden vincularnos legalmente a sus deudas. Cambiemos nuestros números de teléfono, nos distanciamos por completo. Pero es nuestro padre, dijo Isabella, aunque su voz carecía de convicción. Un padre que tomó decisiones financieras terribles, replicó Jennifer con acritud. No podemos permitir que nos arrastre con él en su hundimiento. Ya hemos hecho suficiente. Nos pagó la universidad, sí, pero esa era su obligación como padre. No le debemos nuestra vida adulta entera. Después de una larga discusión, los tres hermanos, influenciados y presionados, estuvieron de acuerdo. Pero Mateo tuvo una idea diferente, una sugerencia terrible nacida del miedo y el egoísmo. ¿Y si simplemente desaparece?, propuso en otra llamada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Isabella, alarmada. Piénsenlo. Es viejo, no tiene hogar, está enfermo. Tarde o temprano, algo le va a suceder. Y cuando suceda, ya no tendremos que preocuparnos por las deudas ni por sus constantes llamadas. Estás hablando de dejarlo morir, dijo Daniel, aunque su tono era más de análisis que de rechazo. Estoy hablando de dejar que la naturaleza siga su curso, corrigió Mateo. Él tomó sus propias decisiones. Gastó hasta el último centavo en mamá, sabiendo que se quedaría en la ruina. No planificó su futuro. Estas son las consecuencias de sus actos. La conversación se prolongó durante horas, noche tras noche. De una manera lenta y retorcida, los tres hermanos se convencieron a sí mismos de que abandonar a su padre a su suerte era la única decisión lógica. Se dijeron que era una cuestión de supervivencia, la de ellos o la de él. Transformaron décadas de amor y sacrificio paterno en una narrativa en la que ellos eran las víctimas y Lorenzo era una carga insostenible. Un sofocante día de junio, Mateo llamó a su padre. Papá, Isabella, Daniel y yo queremos reunirnos contigo. Tenemos una sorpresa. Hemos estado hablando y queremos ayudarte. De verdad, la voz de Lorenzo, que había perdido toda esperanza, se tiñó de una incredulidad temblorosa. ¿De verdad, papá? Espéranos en la esquina de la calle 25 con la avenida Central. Mañana a las 10 de la mañana pasaremos a buscarte. Esa noche, Lorenzo apenas pudo dormir. Quizás sus hijos finalmente habían recapacitado. Quizás el amor familiar prevalecería. Se aseó en un baño público, se vistió con su mejor ropa, aunque gastada y arrugada, y esperó en la esquina designada con una anticipación nerviosa. A las 10 en punto, un sedán negro y reluciente se detuvo junto a él. Mateo conducía. Isabella ocupaba el asiento del copiloto. Daniel estaba en el asiento trasero. Sube, papá, dijo Mateo con una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Lorenzo se acomodó junto a Daniel. El interior del coche olía a cuero nuevo, a éxito, a una vida que él nunca había conocido pero que había hecho posible para ellos. Sus hijos vestían ropa cara, parecían prósperos, todo lo que él siempre había soñado. ¿A dónde vamos?, preguntó Lorenzo mientras el vehículo se ponía en marcha. Es una sorpresa, respondió Isabella sin volverse. Condujeron durante más de 2 horas, dejando atrás la ciudad y adentrándose en el corazón del desierto. Una inquietud helada comenzó a crecer en el pecho de Lorenzo. ¿A dónde me llevan?, preguntó de nuevo, su voz teñida de preocupación. Nadie respondió. El silencio en el automóvil era opresivo. Lorenzo miró a Daniel, quien mantenía la vista fija en el paisaje árido, evitando su mirada. Finalmente, en medio de la nada absoluta, en una carretera solitaria bajo el sol implacable del mediodía, Mateo detuvo el coche. No había nada a la vista, solo arena, rocas y el asfalto que ondulaba por el calor extremo. Salgan del coche, ordenó Mateo. ¿Qué?, balbuceó Lorenzo. Que salgan, repitió Mateo, con una dureza que Lorenzo nunca había escuchado en su voz. Isabella y Daniel obedecieron en silencio. Lorenzo lo siguió, sus piernas temblando por un miedo primitivo que lo invadía.
Mateo abrió el maletero y sacó una soga. Los ojos de Lorenzo se abrieron con un horror paralizante al comprender. No, susurró. No, por favor, ¿qué están haciendo? Lo que tenemos que hacer, respondió Mateo. El semblante de Mateo era una máscara de fría determinación. Lo siento, papá, declaró, su voz desprovista de emoción, pero ya no podemos seguir cargando con tus problemas. Tus deudas nos están asfixiando. Tu presencia constante se ha convertido en una carga. Necesitamos que simplemente desaparezcas de nuestras vidas. Pero, soy su padre, replicó Lorenzo, mientras las lágrimas comenzaban a surcar su rostro curtido por el sol y la vida. Los amo. Entregué todo lo que era por ustedes, absolutamente todo. Y te lo agradecemos, intervino Isabella, aunque sus palabras sonaban huecas, vacías de sentimiento. Pero ya hemos saldado nuestra deuda contigo. Terminamos la universidad, tenemos carreras exitosas. Ya no te debemos nada. No se trata de deudas, sollozó Lorenzo, el dolor desgarrándole la garganta. Se trata de la familia, se trata del amor incondicional. Daniel finalmente rompió su silencio, su voz temblando ligeramente. El amor no puede ser una cadena que nos aprisione para siempre, papá. Tenemos derecho a construir nuestras propias vidas, libres del peso de la culpa. Antes de que Lorenzo pudiera asimilar la monstruosidad de lo que estaba sucediendo, Mateo lo sujetó con una fuerza sorprendente. Isabella lo ayudó, y entre los dos lo arrastraron hacia un poste telefónico que se erguía solitario y esquelético a un lado de la carretera. Lorenzo luchó, pero a sus 75 años, debilitado por meses de indigencia y una vida de trabajo extenuante, sus fuerzas no eran rival para la juventud y la determinación de sus hijos. Lo amarraron al poste sin piedad. Las cuerdas ásperas se clavaban en la carne de sus brazos, cortándole la circulación. Lorenzo gritaba, suplicaba, lloraba, su voz rompiéndose en un lamento desesperado. Por favor, no me hagan esto. Soy su padre. Yo los crié, los amé con toda mi alma. Por favor, hijos, no lo hagan. Sus 3 vástagos evitaban su mirada, sus rostros impasibles. Trabajaban en un silencio sepulcral, tensando las cuerdas, asegurándose de que no tuviera la más mínima posibilidad de liberarse. Cuando terminaron, retrocedieron unos pasos para contemplar su obra. Lorenzo estaba atado como un animal, su camiseta blanca sin mangas ya empapada en sudor bajo el sol implacable. Sus brazos, un mapa de venas y arrugas, estaban estirados en una postura incómoda y dolorosa. Apenas podía sostenerse en pie. ¿Cómo pueden hacerme esto?, sollozaba. ¿Cómo pueden abandonar a su propio padre para que muera de esta manera? Mateo se acercó una última vez, su rostro una extraña mezcla de culpa y resolución inquebrantable. Alguien pasará por esta carretera tarde o temprano. Quizás te encuentren. Quizás sobrevivas. O quizás no. Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Mateo, por favor, suplicó Lorenzo, buscando un resquicio de humanidad en los ojos de su primogénito. Piensa en tu abuela, mi madre. Piensa en cómo me crió ella sola después de que tu abuelo falleciera. Piensa en cómo trabajé desde que tenía 12 años para cuidar de mi familia. ¿Es esto lo que les he enseñado? ¿Es este el legado que aprendieron de mí? Por un instante fugaz, algo vaciló en la expresión de Mateo, un destello del hombre compasivo que sus padres habían intentado criar. Pero el veneno sembrado por Jennifer, su esposa, había echado raíces demasiado profundas. Su rostro se endureció de nuevo. Adiós, papá, dijo, dándose la vuelta sin mirar atrás. Isabella se acercó brevemente, pero fue incapaz de enfrentarse a la mirada de su padre. Dejó una botella de agua en el suelo, a varios metros de distancia, un gesto cruelmente inútil, fuera de su alcance. Lo siento, susurró, aunque no estaba claro si se lo decía a Lorenzo o a sí misma. Daniel fue el último en marcharse. Se quedó observando a su padre durante un largo momento. Lorenzo pudo ver lágrimas brillando en los ojos de su hijo menor, pero también una terrible y fría determinación. Te quise, papá, dijo Daniel finalmente.
Pero te quise tanto que te olvidaste de quererte a ti mismo. Diste tanto de ti que no dejaste nada para tu propio ser. Y ahora no podemos salvarte sin hundirnos nosotros también. El amor nunca hunde a nadie, jadeó Lorenzo, con el poco aliento que le quedaba. El amor eleva. El amor verdadero siempre encuentra la manera. Carl Daniel ya se había dado la vuelta, caminando con paso firme hacia el automóvil donde sus hermanos lo esperaban. Lorenzo observó cómo sus 3 hijos subían al sedán negro. Vio a Mateo encender el motor. Vio, sin una sola mirada atrás, cómo el vehículo se ponía en marcha, levantando una nube de polvo que se arremolinaba en la carretera desierta. «No me dejen», gritó con todas las fuerzas que le quedaban. «Por favor, son mis hijos. Los amo. Vuelvan». Pero el automóvil se alejaba, empequeñeciéndose hasta convertirse en un punto en el horizonte, hasta que finalmente desapareció por completo. Lorenzo se quedó solo, completamente solo, atado a un poste en medio del desierto, bajo un sol que prometía escalar hasta los 45 grados. El silencio era absoluto, roto únicamente por el silbido ocasional del viento caliente que barría el paisaje árido. Las lágrimas rodaban por su rostro, evaporándose casi al instante en el calor abrasador. Su mente era un torbellino de dolor, traición e incredulidad, pero, extrañamente, también un atisbo de comprensión. Había dado tanto, se había sacrificado tanto, que quizás sus hijos nunca habían aprendido a dar. Solo habían aprendido a recibir. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. El sol se movía perezosamente por el cielo, pero su calor no disminuía. Lorenzo sentía como su piel se quemaba, se agrietaba. La sed se convirtió en una agonía insoportable. La botella de agua que Isabella había dejado era una burla cruel, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Su mente comenzó a divagar, a buscar refugio en los recuerdos. Recordaba a Sofía, su dulce Sofía. «Pronto estaré contigo, mi amor», susurró a través de sus labios resecos. Recordaba a sus padres, y las últimas palabras de su padre resonaban en su cabeza: «Cuida de tu familia». Lo había hecho. Había dedicado cada fibra de su ser a ello. ¿Y para qué? Para morir atado como un animal en medio de la nada. Pero incluso en ese abismo de desesperación, Lorenzo no podía odiar a sus hijos. No era capaz. Había algo profundamente arraigado en su esencia que se lo impedía. Estaba decepcionado, destrozado, traicionado hasta lo más profundo de su alma, pero no podía odiarlos. Los había amado desde antes de que nacieran, con un amor que no entendía de condiciones. Ese amor no podía transformarse en odio, sin importar la monstruosidad de sus actos. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando Lorenzo escuchó un sonido a lo lejos. Al principio, pensó que era una alucinación, un truco cruel de su mente deshidratada. Pero el sonido se hizo más nítido, más fuerte. Era el rugido de un motor. Un vehículo se acercaba. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un graznido ronco. Reunió la poca energía que le quedaba y lo intentó de nuevo. «¡Ayuda! Por favor, ayuda!». El vehículo apareció en el horizonte. Era una camioneta pick-up blanca, de las que suelen usar los rancheros de la zona. Lorenzo gritó con todas sus fuerzas. La camioneta redujo la velocidad y se detuvo. Un hombre alto, de unos 40 años, con un sombrero de vaquero y el rostro curtido por el sol, bajó del vehículo. Sus ojos se abrieron con incredulidad y horror al ver a Lorenzo. «¡Santo cielo!», exclamó, corriendo hacia él. «¿Qué demonios le ha pasado?». Con manos expertas, el hombre comenzó a desatar las cuerdas. Lorenzo se desplomó hacia adelante, y el extraño lo sostuvo antes de que golpeara el suelo. «Tranquilo, amigo, lo tengo». Lo llevó a la sombra de su camioneta y le ofreció agua. «Despacio», le advirtió, mientras Lorenzo intentaba beber desesperadamente. «Beba a sorbos pequeños o se pondrá enfermo». El agua fue como un bálsamo celestial. Lorenzo bebió lentamente, sintiendo cómo el líquido vital reanimaba su cuerpo maltratado. «¿Quién le hizo esto?», preguntó el hombre, su rostro contraído por la indignación.
Lorenzo cerró los ojos. Podría mentir, podría inventar una historia sobre ladrones, pero incluso ahora, después de lo que le habían hecho, no podía traicionar a sus hijos. Fue un malentendido, murmuró finalmente. El hombre lo miró con escepticismo, pero no insistió. Me llamo Daniel Hartley. Tengo un rancho a unos 30 kilómetros de aquí. Lo llevaré al hospital. No tengo dinero para pagar un hospital, dijo Lorenzo, la vergüenza tiñendo su voz. De eso nos preocuparemos después, respondió Daniel con firmeza. Lo primero es que reciba atención médica. Durante el trayecto, Daniel y Lorenzo apenas hablaron. Pero cuando llegaron al hospital y las enfermeras comenzaron a atender a Lorenzo, Daniel se quedó a su lado. Mientras examinaban a Lorenzo, Daniel llamó a su esposa. Sara, cariño, he encontrado a un anciano atado a un poste en la carretera del desierto. Está en el hospital. No parece tener familia ni dinero. No sé toda la historia, pero no puedo simplemente dejarlo aquí. Sara, que conocía el corazón bondadoso de su esposo, suspiró con cariño. ¿Qué tienes pensado hacer? Todavía no lo sé, pero no puedo abandonarlo. Algo en toda esta situación me parece profundamente incorrecto. Los médicos diagnosticaron a Lorenzo con deshidratación severa, quemaduras de segundo grado y una presión arterial peligrosamente baja. Lo ingresaron durante 3 días. Daniel lo visitó cada día, llevándole comida casera preparada por Sara y sentándose a su lado para conversar. Poco a poco, Lorenzo comenzó a compartir fragmentos de su historia, lo suficiente para que Daniel comprendiera que había sido profundamente traicionado. ¿Tiene hijos?, preguntó Daniel con delicadeza. Lorenzo asintió, el dolor cruzando su rostro. 3, pero viven lejos, ocupados con sus propias vidas. Cuando llegó el momento del alta, Lorenzo no tenía a dónde ir. La trabajadora social estaba discutiendo opciones de refugios cuando Daniel entró. Ya no será necesario, anunció. Lorenzo se quedará con nosotros en nuestro rancho. Lorenzo, abrumado, intentó negarse. No puedo aceptarlo. Ya ha hecho demasiado por mí. Claro que puede, respondió Daniel con una sonrisa. Y claro que aceptará. No voy a permitir que un hombre de su edad viva en la calle. Así fue como Lorenzo Vargas llegó al rancho de los Hartley. Era una propiedad extensa en las afueras de Tucson. La casita de invitados era modesta pero acogedora. Para Lorenzo, que había vivido en su coche, era un palacio. Sara Hartley lo recibió con la misma calidez que su esposo. Bienvenido a su casa, Lorenzo, le dijo, abrazándolo. Los primeros días, Lorenzo no estaba acostumbrado a tanta amabilidad desinteresada. Pero Daniel y Sara eran simplemente buenas personas. Para no sentirse una carga, Lorenzo insistió en ayudar. Daniel, comprendiendo su orgullo, le asignó tareas ligeras, alimentar a los caballos, regar el jardín. Lentamente, la salud física de Lorenzo mejoró, pero las heridas emocionales eran más profundas. Una noche, Daniel se unió a él en el porche. ¿Alguna vez ha decepcionado a alguien que ama, Daniel?, preguntó Lorenzo. Muchas veces, respondió Daniel. ¿Y si ellos lo han decepcionado a usted tan profundamente que no sabe si podrá perdonarlos? Supongo que el perdón es más para uno mismo, reflexionó Daniel. Aferrarse al resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro muera. La verdad, guardada tanto tiempo, finalmente salió. Lorenzo le contó todo a Daniel, desde su juventud en México hasta el abandono en el desierto. Daniel escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. Lo que le hicieron no tiene justificación, Lorenzo, dijo con la voz ronca. Pero, en cierto modo, los entiendo, confesó Lorenzo, sorprendiéndose a sí mismo. Les di tanto que quizás nunca les enseñé a dar. En los meses siguientes, Lorenzo se convirtió en parte de la familia Hartley. Sara lo trataba como a un padre y Daniel valoraba su sabiduría. Incluso ayudó al hijo adolescente de los Hartley, Lucas, a encontrar su camino, convirtiéndose en una figura de abuelo para él. Lorenzo encontró un sentido de pertenencia que creía perdido para siempre. Pero el pasado siempre regresa.
Un año después, la economía entró en recesión. La empresa de Mateo hizo recortes. Isabella y su esposo enfrentaban una costosa demanda por negligencia médica. Y la galería de Daniel cerró, dejándolo en la ruina y enfrentando el desalojo. Los tres hermanos, acosados por sus propias crisis, comenzaron a hablar de nuevo. La culpa por lo que le habían hecho a su padre comenzó a filtrarse en sus conversaciones. ¿Creen que esté vivo?, preguntó Isabella una noche. Un silencio pesado llenó la línea. Probablemente, respondió Mateo, sin convicción. ¿Y si no?, susurró Daniel. ¿Y si murió en ese desierto pensando en nosotros? No podemos pensar en eso, cortó Mateo. Pero lo hacían. El rostro de su padre los atormentaba en sueños y en la vigilia. Isabella sufría ataques de pánico que la emboscaban sin previo aviso, especialmente cuando se encontraba frente a pacientes ancianos en el hospital, cuyos ojos cansados y piel frágil le recordaban con una claridad insoportable el rostro de Lorenzo. Daniel, el artista, ya no podía pintar. Cada vez que se enfrentaba al lienzo en blanco, la imagen de su padre amarrado a aquel poste de madera surgía en su mente, y los colores vibrantes de su paleta parecían transformarse en lúgubres acusaciones. El pozo de su creatividad se había secado, dejando solo el polvo amargo del remordimiento. Fue Isabella quien finalmente verbalizó la necesidad que los corroía a los tres. Tenemos que saber, dijo durante una de sus tensas llamadas tripartitas. Tenemos que saber si está vivo, si está bien. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre que me devora por dentro. Contratar a un investigador privado requería un dinero del que ninguno disponía en abundancia en ese momento. Sus vidas, antes tan cuidadosamente construidas, se desmoronaban en una cascada de problemas financieros y emocionales. Sin embargo, la insistencia de Isabella fue inquebrantable. Reuniendo lo que podían, cada uno aportó su parte y finalmente contrataron los servicios de un hombre llamado Elias Vance, un ex policía cuya reputación como investigador privado especializado en encontrar a personas desaparecidas era impecable. Vance era, en efecto, un maestro en su oficio. En menos de 2 semanas, había desenredado el rastro de Lorenzo. Los registros de un hospital en Tucson revelaron que un hombre de su descripción había sido tratado por deshidratación severa y quemaduras solares. A partir de ahí, el rastro conducía directamente al rancho de la familia Harley. Cuando Vance les presentó su informe, este incluía una serie de fotografías recientes. Los tres hermanos se congregaron en el salón de la casa de Mateo, observando las imágenes en un silencio denso y pesado. Había fotografías de Lorenzo trabajando en el rancho, una sonrisa genuina iluminando su rostro mientras alimentaba a los caballos. Otras lo mostraban sentado en el porche de la pequeña casita de invitados, contemplando el atardecer con una serenidad que ellos jamás le habían conocido. Había imágenes de él riendo a carcajadas con Daniel y Sara durante una cena al aire libre, y otras en las que le enseñaba pacientemente a Lucas cómo reparar una cerca de madera. Se veía feliz. Más feliz de lo que lo habían visto en todos los años que vivieron cerca de él. Parecía saludable, en paz consigo mismo y con el mundo. Tiene una nueva familia, susurró Isabella, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Nos ha reemplazado. No, corrigió Daniel con suavidad, su propia voz cargada de emoción. No nos reemplazó. Encontró a la familia que no lo abandonaría. Mateo permaneció en silencio, su mirada fija en las fotografías, su rostro una máscara indescifrable. Una parte de él sentía un inmenso alivio al saber que su padre estaba vivo y a salvo. Otra parte sentía una punzada de celos hacia esa nueva familia que había ocupado su lugar, que disfrutaba del amor y la sabiduría que ellos habían desechado. Y una tercera parte, la más profunda, aquella que todavía era el niño que una vez idolatró a su padre, sentía un dolor agudo e insoportable. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo. ¿Qué podemos hacer?, respondió Isabella, su tono teñido de desesperanza. No podemos simplemente aparecer en su puerta después de lo que hicimos. Hemos perdido ese derecho. Podríamos intentar disculparnos, sugirió Daniel. Podríamos tratar de explicarle.
No existe ninguna explicación que pueda justificar lo que hicimos, lo interrumpió Mateo, su voz quebrándose por primera vez. Atamos a nuestro propio padre a un poste en medio del desierto y lo dejamos allí para que muriera. No hay forma de arreglar eso. No hay palabras que puedan borrar esa imagen. Los días que siguieron fueron un lento descenso a un infierno personal de culpa y remordimiento. Sus vidas continuaron desintegrándose. Mateo finalmente perdió su empleo. Jennifer, al ver cómo la estabilidad financiera y emocional de su esposo se hacía añicos, comenzó a hablar de divorcio. Isabella sufrió un colapso nervioso en el hospital y tuvo que tomar una licencia médica indefinida. Daniel se hundió en una depresión severa, incapaz de encontrar consuelo o inspiración en nada. Parecía como si el universo estuviera cobrándoles, con intereses, la deuda moral que habían contraído al traicionar a su padre. Fue Mateo quien, tocando fondo, tomó la decisión. Voy a ir a verlo, anunció a sus hermanos. No voy a pedirle perdón porque no lo merezco. Pero necesito verlo con mis propios ojos. Necesito disculparme, aunque no sirva de nada, aunque me escupa en la cara. Isabella y Daniel asintieron sin dudar. Harían el viaje juntos, un eco perverso de aquel otro viaje fatídico un año atrás, pero esta vez impulsados por la desesperación y el arrepentimiento, no por el egoísmo y la crueldad. No llamaron con antelación. No tenían ni idea de cómo reaccionaría Lorenzo, o si siquiera consentiría en verlos. Alquilaron un coche modesto, el sedán negro había sido vendido hacía meses para pagar deudas, y condujeron en dirección al rancho Harley. El viaje transcurrió en un silencio casi absoluto, cada uno de ellos perdido en el laberinto de sus propios pensamientos, miedos y remordimientos. Cuando finalmente llegaron al rancho a última hora de la tarde, permanecieron dentro del vehículo durante varios minutos, ninguno con el valor suficiente para ser el primero en salir. Daniel Harley se encontraba trabajando en uno de los corrales cuando advirtió el coche desconocido estacionado cerca de la entrada. Observó a 3 personas descender, 2 hombres y una mujer, todos con un aire de incomodidad y nerviosismo que se podía palpar desde la distancia. Había algo en ellos que le resultaba vagamente familiar. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó, acercándose con la cautela propia de un hombre que vive alejado de la ciudad. Mateo dio un paso al frente, tragando saliva. Estamos buscando a Lorenzo Vargas. Tenemos entendido que vive aquí. La expresión de Daniel cambió en un instante. Sus ojos se entrecerraron, y un destello de reconocimiento y hostilidad los endureció. Había visto las viejas fotografías que Lorenzo guardaba en un cajón de su casita, fotografías que miraba en sus momentos de soledad. Daniel supo exactamente quiénes eran. Ustedes son sus hijos, dijo. No fue una pregunta, sino una afirmación cargada de desprecio. Su voz se había vuelto gélida. Sí, admitió Isabella, su voz apenas un susurro. Somos sus hijos. Daniel los observó durante un largo momento, su mandíbula apretada. Una parte de él quería echarlos de su propiedad a gritos. Conocía la historia completa. Sabía lo que le habían hecho a Lorenzo. Pero también sabía que la decisión de enfrentarlos no le correspondía a él. Esperen aquí, ordenó finalmente. Veré si quiere hablar con ustedes. Caminó con paso decidido hacia la casita de invitados. Lorenzo estaba sentado en el porche, leyendo un libro que Sara le había prestado. Al ver la expresión sombría en el rostro de Daniel, dejó el libro a un lado. ¿Qué sucede? Tienes visitas, dijo Daniel lentamente. Son tus hijos, Lorenzo. El color abandonó el rostro de Lorenzo. Por un momento, Daniel temió que el anciano fuera a desmayarse. Mis hijos. Los 3. Están en la entrada. Quieren hablar contigo. Daniel se acercó y posó una mano tranquilizadora en el hombro de Lorenzo. No tienes que verlos si no quieres. Puedo decirles que se marchen ahora mismo. Tú decides. Lorenzo permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Su mente era un caos de emociones contradictorias. Miedo, ira, un dolor profundo y, sorprendentemente,
una diminuta chispa de esperanza que creía extinguida para siempre. Quiero verlos, dijo finalmente, su voz temblorosa. Daniel no estaba convencido de que fuera la decisión correcta, pero asintió. Iré a buscarlos. ¿Quieres que me quede contigo? No, respondió Lorenzo. Esto es algo que debo hacer solo. Minutos después, Mateo, Isabella y Daniel caminaban en procesión silenciosa detrás de Daniel hacia la casita. Cuando vieron a su padre de pie en el porche, los tres se detuvieron en seco. Lorenzo se había puesto en pie, aferrándose a la barandilla para mantener el equilibrio. Se veía más viejo de lo que recordaban, pero también, de alguna manera, más fuerte. Había una dignidad en su postura, una entereza que no habían percibido antes. Hola, papá, dijo Mateo, su voz quebrándose. Lorenzo no respondió de inmediato. Los miró como si fueran fantasmas, apariciones de un pasado doloroso que había luchado por dejar atrás. ¿Por qué están aquí?, preguntó finalmente. Isabella rompió a llorar. Papá, lo sentimos tanto, lo sentimos tanto. Sentirlo, repitió Lorenzo, su voz adquiriendo un filo que ninguno de ellos había oído jamás. ¿Sienten haberme dejado morir atado a un poste en el desierto? ¿Sienten haberme abandonado después de que les entregué mi vida entera? Sí, soy Isabella. Sí a todo eso, papá. No hay palabras para expresar cuánto lo sentimos. No hay excusa para lo que hicimos. Tienen razón, dijo Lorenzo. No hay ninguna excusa. Daniel cayó de rodillas sobre la tierra seca. Por favor, papá, por favor, perdónanos. Sé que no lo merecemos. Sé que lo que hicimos es imperdonable, pero por favor. Lorenzo bajó lentamente los escalones del porche. Se acercó a sus tres hijos, que ahora lloraban desconsoladamente. Los miró uno por uno, y en sus rostros no vio a los adultos exitosos que pretendían ser, sino a los niños rotos en los que se habían convertido. ¿Saben en qué pensé mientras me dejaban allí?, preguntó. Pensé en todas las veces que los acuné en mis brazos cuando eran bebés. Pensé en todas las noches que trabajé hasta el agotamiento para que tuvieran comida en la mesa. Pensé en cada sacrificio, cada dolor, cada momento de mi vida que dediqué a ustedes, y me pregunté en qué había fallado como padre para criar hijos capaces de hacer algo tan monstruoso. Tú no fallaste, dijo Mateo, las lágrimas surcando su rostro. Nosotros fallamos. Fuimos nosotros. Fuiste perfecto, el mejor padre que nadie podría desear, y te lo pagamos con la peor de las traiciones. Lorenzo sintió sus propios ojos humedecerse. ¿Por qué han venido ahora? ¿Qué ha cambiado? Todo ha cambiado, respondió Isabella. Nuestras vidas se han desmoronado. Y nos hemos dado cuenta de que fue porque perdimos lo único que realmente importaba, la familia. Te perdimos a ti, papá. Y sin ti, sin tu amor, sin tu sabiduría, no somos nada. Así que vienen porque sus vidas van mal, observó Lorenzo con una pizca de amargura. No porque se arrepientan de verdad, sino porque me necesitan otra vez. No, dijo Daniel con firmeza, levantando la vista desde el suelo. Vinimos porque el peso de lo que hicimos nos está matando. Vinimos porque no podemos seguir viviendo con esta culpa. Vinimos porque, aunque no merezcamos tu perdón, necesitamos desesperadamente pedirlo. Lorenzo los observó durante un largo momento. Una parte de él quería gritarles, echarlos, hacerles sentir una fracción del dolor que él había soportado. Pero otra parte, la que había sido moldeada por el amor de sus padres y por su devoción a Sofía, esa parte no podía albergar odio. Entren, dijo finalmente, su voz cargada de cansancio. Vamos a hablar. Pasaron las siguientes 3 horas en la pequeña sala de la casita. Roberto escuchó en silencio mientras sus hijos intentaban explicar cómo habían llegado a ese oscuro abismo. Escuchó sobre las presiones de sus cónyuges, sobre sus miedos e inseguridades, sobre la retorcida lógica que habían empleado para justificar sus acciones. No ofreció consuelo fácil ni un perdón inmediato, porque lo que habían hecho estaba mal, y el perdón no era algo que pudiera otorgarse a la ligera después de semejante traición.
Pero les habló de Daniel y Sara, de cómo unos extraños le habían mostrado más compasión que su propia sangre. Les habló de Lucas y de cómo el joven le había recordado lo que significaba ser un buen hijo. ¿Quieren mi perdón?, preguntó finalmente. Entonces tendrán que ganárselo. No con palabras, sino con acciones. No necesariamente conmigo, porque yo ya no necesito nada de ustedes, sino con el mundo. Conviértanse en las personas que siempre debieron ser. Son los hijos de los que su madre se habría sentido orgullosa. Los tres asintieron, comprendiendo que se les estaba ofreciendo una segunda oportunidad que no merecían. Quédense esta noche, añadió Lorenzo. Mañana, con la claridad que trae la luz del día, decidiremos qué sigue. Esa noche, Daniel y Sara invitaron a todos a cenar en la casa principal. La atmósfera era tensa, con los hijos de Lorenzo visiblemente avergonzados en presencia de la familia que había hecho por su padre lo que ellos no habían querido hacer. Pero Lucas, con la franqueza de sus 16 años, rompió el hielo. Así que ustedes son los hijos de Lorenzo, dijo durante la cena. Él habla de ustedes a veces. Siempre dice que fueron su mayor orgullo, aunque se nota que también le causaron su mayor dolor. Tras un silencio incómodo, Isabella habló, dirigiéndose a Lucas. Tienes suerte. Tienes unos padres que te aman y a los que amas. No desperdicies eso. No cometas los errores que nosotros cometimos. Lucas miró a sus padres y luego a Lorenzo. No lo haré, prometió. Lorenzo me ha enseñado lo que realmente significa la familia. En los meses siguientes, los hijos de Lorenzo comenzaron el arduo trabajo de reconstruir sus vidas y su relación con su padre. Marco se divorció de Jennifer, reconociendo su influencia tóxica. Consiguió un trabajo más modesto en una organización sin fines de lucro. Isabella empezó a trabajar en una clínica comunitaria para inmigrantes, encontrando sanación al servir a otros. Daniel creó una fundación de arte para jóvenes desfavorecidos, descubriendo que su mayor obra era transformar vidas. Visitaban a Lorenzo con regularidad, pero con un nuevo respeto. No exigían nada. Lentamente, algo parecido a una familia comenzó a reformarse. Roberto nunca volvió a confiar en ellos por completo, pero aprendió a aceptar su genuino remordimiento. Un año después, en el aniversario de la muerte de Sofía, los cuatro visitaron su tumba. Su madre los amaba incondicionalmente, les dijo Lorenzo. Su último deseo fue que les dijera que los perdonaba. Lo sabemos, papá, dijo Isabella. Y pasaremos el resto de nuestras vidas tratando de ser dignos de ese amor. Roberto se volvió hacia ellos, sus ojos mostrando un destello de paz. Yo también los amo, dijo. Nunca dejé de amarlos, incluso cuando debería haberlo hecho. Ese es el peso y el regalo de ser padre. Se abrazaron junto a la tumba, sanando juntos. Lorenzo vivió 5 años más, dividiendo su tiempo entre el rancho Harley, su verdadero hogar, y sus hijos. Falleció a los 80 años, rodeado por ambas familias. En su funeral, todos hablaron de su legado de sacrificio y perdón. La historia de Lorenzo se hizo viral, inspirando innumerables reconciliaciones familiares. Sus hijos establecieron la fundación El Legado de Lorenzo para ayudar a ancianos abandonados, honrando la memoria de su padre a través de acciones, no palabras. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de que, aunque el camino sea doloroso, el amor verdadero siempre puede encontrar el camino de regreso a casa, y que nunca es demasiado tarde para elegir la redención sobre el remordimiento. La elección de Lorenzo de perdonar lo imperdonable no solo salvó a sus hijos de un destino de culpa eterna, sino que también demostró que la luz del amor puede brillar incluso en la más profunda de las oscuridades.